Siempre que había una mujer protagonista en las películas de Hollywood de los 40 o 50, tanto de cine negro como de western, hicieron por lo que se llamó luego la Revolución de la Mujer, más que todos los libros, porque la gente tenía un modelo a fijarse y a imitar. Bárbara Stanwyck era terrible, o Bette Davis, o Joan Crawford, o estas heroínas del western que bajaban de una diligencia, que me suban las maletas en un sitio siniestro con unos tipos borrachos. Eran unas mujeres que decían, tienen una especie. Y luego las otras, digamos, las más sometidas o domesticadas, eran ejemplares y te producían emoción. Es que se levantaban por la mañana, tocaban la campana, ya está el desayuno, curaban estaban en la tierra, las veías lavar la ropa con aquellas cosas. Curaban heridas, hacían de todo. Y luego otra mujer ejemplar fue las de los western como este. Hay otros más emblemáticos como Flecha Rota y Apache, donde las indias tienen un papel ya de heroínas absolutas, que son mujeres no solamente capaces de hacer todo lo que hacen las colonos y de lo que hacen las mujeres de los salones, sino que además saben luchar, montan a caballo a pelo, sin silla de montar, hacen absolutamente todo y son heroínas. Esas mujeres también eran muy emblemáticas. Además, hay menos películas, pero a partir de esta época sí hay muchas películas que defienden el papel de los indios. Ese es, digamos, además una imagen espléndida que nos da generalmente el cine americano de esta epopeya del oeste, pero que también muchas veces también nos da otro tipo de cine, también el propio español, de cuando la mujer tiene que, en los terruños de Castilla y etcétera, etcétera, tiene que verse prácticamente las mismas situaciones, ¿no? De llegar a un sitio, poner un pueblo en marcha, labrar, parir en la propia tierra, seguir trabajando, pariendo, más o menos es, digamos, la historia de la humanidad, de la mujer en la historia, con todo su dramatismo, pero que indudablemente siendo siempre, digamos, bandera de esa unidad que ha creado. Bueno, es que los westerns son la tierra. Claro. Los westerns están apegados a la tierra. ¿Qué trata lo que el viento se llevó? Es un western, la tierra roja de Tara y los personajes que viven de la tierra. Por eso no me gusta tanto que diga esto es mi tierra, ¿no? No, es verdad, y eso tenían. Una cosa que yo quisiera introducir ya, casi terminando. ¿Qué le pasa a John Sturges? Que empieza a hacer películas de mayor presupuesto, muy grandes, la de la fuga aquella de la cárcel, a partir de Los Siete Magníficos, coge como... Empieza a hacer películas directamente pero grandes, sí, y además se convierte él un poco en productor. Y yo creo que le pasa lo que a mucha gente que vio que la manera de tener independencia era convertirse en el productor, pero que no tenían talento financiero y no se les daba bien lo de los negocios. Porque es un caso parecido a otros cineastas. Tuvo un estancamiento. Y luego ya tuvo una etapa al final en el que de vez en cuando hacía películas estupendas. A mí, por ejemplo, esta La Hora de las Pistolas, que es otro western suyo, me parece de las mejores que hizo. Pero también tuvo que hacer películas como muy... Es que hizo muchísimas. Malejas. Y a él se quejaba mucho, además, en el libro este que no he logrado encontrar, que tenía la única entrevista que yo he leído con él, el poco caso que le habían hecho y lo que se le habían olvidado de él y cómo habían empezado a pagar más dinero, eso se han quejado mucho los veteranos, a gente que no sabían nada, que eran los nuevos directores y que les encargaban los buenos proyectos a estos y que a él le costaba muchísimo montar los proyectos y que no tenían en cuenta. También creo que las dificultades, como él funcionaba mucho con Mirisch, cuando los Mirisch empezaron a tener dificultades financieras, él se quedó sin los canales de financiación y acabó pues rodando algunas películas de estas que eran coproducciones medio italianas, medio no sé qué, algunas rodadas en España con Charles Bronson, cosas de ese tipo, en las que tiene también en los últimos años, junto a películas que están muy bien, otras que son como muy mediocres y que no tuvieron tampoco además ni buena distribución, ni éxito, ni nada. Y los últimos años de su vida, por lo visto, estaba muy solo y muy abandonado y muy sin conseguir hacer ninguna película, con lo cual estaba pues muy frustrado. Pero le pasa un poco también a... No tenía imagen. Lo de Aldrich, que hacen películas muy grandes y tienen grandes éxitos. 12 del patíbulo es como La Gran Evasión. Sí. Entonces hacen películas de gran presupuesto. Pero yo creo que él se sentía como muy cómodo haciendo esa Conspiración de Silencio, que es una película pequeña, recogida, el pueblecito, el tren, el tipo que va a entregar la medalla a un héroe japonés. Curiosamente, las que rueda a partir de los Siete Magníficos, como tú has nombrado, la de La Gran Evasión. No, cuando no era cineasta, cuando era capitán, creo que fue capitán del ejército durante la guerra, pero rodó mucho problema, ¿sabes el problema que hay con esto? Es que cuando se estropeó el sistema de Hollywood a finales de los 50,
estos empezaron a tener que meterse en el mundo de la producción independiente ellos, y a no tener digamos, todo el estudio y con los técnicos estupendos y los actores a disposición, que era elegir entre los que tenían bajo contrato. Siempre decían de él que hacía un casting estupendo para todas las películas, ¿no? Sacaba los mejores equipos. Sí, además descubrió a muchos actores y a muchos secundarios, los convirtió en protagonistas. Él lanza estrella a Steve McQueen. A Steve McQueen, claro, la gran evasión. Y hace estrella a James Coburn. Y hace estrella a Charles Bronson. Esos son estrellas en los Siete Magníficos. Salen lanzados. Pero yo sí estoy de acuerdo contigo que después de los Siete Magníficos de los 60 se encuentra con mucho más, digamos, poder de producción, pero en cambio se encuentra mucho más incómodo como director. La prueba es que las películas que sí, como La Gran Evasión, que fue, digamos, la más sonada. Después tenemos Estación Polar Cebra. Claro, son películas grandes. No hay alguna buena en medio de esas, ¿no? Pero en cambio no tienen la grandeza. Hombre, la Estación Polar Batalla de las Colinas de Whisky. Es de las que más me gusta. Esa es horrible. La Batalla de las Colinas de Whisky a mí esa no me gusta. Esa es una especie de western bufo. Bueno, a mí la comicidad en el western no me gusta. Yo eso no puedo con eso. Pero otra cosa que digamos, no de cara a la industria, pero sí de cara a la crítica, una cosa que le ha perjudicado enormemente es el apellido. Porque siempre se hablaba de Preston Sturges. Preston Sturges era como el malo de los Sturges. Nadie se acordaba de Preston Sturges. Sí, pero se sabía que estaba uno que era... Decían, el bueno es Preston Sturges. Y en España no lo conocía ni Dios. Sí, pero los críticos, la docena de los que podían mover y decir, vamos a hacer una cosa de western. Los westerns eran John Ford, Howard Hawks, pero... No hubo esa cosa. Lo que pasa es que sí salió en una época en que pues, tenías a Mann y tenías a Daves y tenías a otra gente que eran, en el fondo, pues mejores que él. Es que hay como 10 que tú puedes hacer una especie de un festival de cine diciendo, este año se lo dedicamos a John Ford para el oeste, este a Howard Hawks, con 4 películas, este a Raoul Walsh, este a Delbert Days, este a Bad Boy Teacher. Es que hay muchos de los mejores directores americanos que han hecho 10 westerns, por lo menos. Entonces, era un todoterreno, no hacía... ¿Cómo se llama ese western que a mí me gusta tanto de Delmer Daves, que es algo así como Wagon? The Last Wagon, sí. Esa es una maravilla. La ley del talión. La ley del talión, ese es un western. Ese es un capo lavoro, que dirían los italianos, con Richard Widmark y Felicia Farr. Bueno, ese tipo de western es un poco el Ford Bravo. Ford Bravo. Son unos westerns, después de hacerlos, y les cogieron como la medida y dices, ¡bum! Dice, maravilloso, dice, está redondo, ha salido, dice, como tenía que ser. Otra buena de las antiguas de este, que era El Sexto Fugitivo, pues estaba producida por Aaron Rosenberg, tenía no sé qué, tenía los actores, tenía todo el mundo. O sea, la de la tumba, ¿quién era el sexto fugitivo? Que le daban hecho casi todo y no tenían más que dirigirlas. Y en cambio, después pasó a tener que seleccionar un argumento, buscarse un guionista, ir con el proyecto y pasearlo por las productoras. Entonces, perder tiempo en hacer otras cosas. Después hizo muchísimas películas de todo tipo y hay que reconocer que era... hay gente que tenía El Viejo y el Mar, por ejemplo, no. La película está, bueno, El Viejo y el Mar, lo que pasa es que la preparó y la empezó a rodar toda. Después La Sirena de las Aguas Verdes y, bueno, que tocó muchos temas. No, y ha hecho de todo, de submarinos, de ciencia ficción, de guerra, de melodramas, ha hecho de todo. A mí la de ciencia ficción realmente no me gustó mucho, pero bueno, tenía una... ¿La Estación Polar Cebra? No, la otra, la Estación 3 Ultra Secretas, supongo que te referirás, ¿no? Algo así era. No es Polar Cebra, es el... Estación 3 Ultra Secretas. Estación Polar Cebra es de él. El submarino, sí, también, esa también. Sí, eso estaba bien. Es un poco como de ciencia ficción. Pero la otra es ya más astronautas, digamos. Me pareció una película muy interesante. ¿Cuál? La de la estación. Está muy bien. No, es que estamos hablando de 2 estaciones. La estación Polar Cebra también me gusta. A mí esa me gusta mucho. Es que hizo 2 estaciones, nunca mejor dicho. La 3 y otra Polar Cebra. Las estaciones las usaba mucho, porque fíjate tú, en Bad Day at Black Rock también empieza con el tren que llega a una estación, que será una especie de western actual, pero era también un western. Ahora, esa es impresionante, esa película. Esa sí que va ganando con el tiempo. No, esa cada vez es mejor. Y esa es un guión portentoso. Pero también además es la película que tú dices, hay que ilustrar la caza de brujas. Sí. Dice, esa. Dice, esa es la película que mejor. Como es ese pueblo, un reparto estupendo, Robert Ryan, Ernest Borgnine, Spencer Tracy, yo creo que es uno de los mejores personajes que ha hecho a lo largo de su vida. Y el final magnífico con el tren que se va. Nunca se detenía el tren en ese lugar. Era precioso. Un tren ultramoderno. Decía, joder, ríete del talgo, decía. Enorme, muy alto. Y se para el tren allí, baja este hombre manco y va a entregar la idea es que es estupenda, va a entregar una medalla a un héroe de guerra japonés,
que se la han cargado en ese pueblo, ¿no? Porque cuando la guerra. Y es una película contra todo, contra el racismo, el antisemitismo, todo. Es una película contra la intolerancia. Está metido todo lo que fue el discurso aquel de MacArthur en la caza de brujas y en un ambiente como de western, pero como de western con jeeps, ¿te acuerdas?